músculo tendinoso, y toda esa información es enviada no solamente al mismo músculo, sino también al sistema nervioso central y a los demás tejidos para que puedan seguir mandando sustratos energéticos, habilitando sustratos energéticos para que pueda seguir utilizando energía ese músculo, ¿bien? Y todas esas acciones expresadas generalmente por la liberación de calcio, la contracción muscular, el aumento de ATP, el aumento de AMP y EMP, ¿bien? La producción de la AKT, ¿bien? Y múltiples proteínas específicas que de alguna forma lo que van haciendo es facilitar, bien, las acciones mecánicas que se van produciendo en el ejercicio. Dicho esto, sabemos que el tejido muscular está compuesto por proteínas en su mínima expresión a nivel molecular, aminoácidos, bien, pequeñas moléculas que se van conjugando y se van juntando para formar proteínas. Cada uno de estos aminoácidos es como ladrillos que van generando una pared grande, que es una proteína compleja más grande, y al mismo tiempo eso es lo que se expresa después en el aumento del rango transversal de la fibra muscular, el aumento de los puentes cruzados de miosina. Recuerden que la teoría de la contracción muscular decía que había dos filamentos, uno de actina y otro de miosina, un filamento delgado y otro filamento grueso, que se iban caminando entre sí, y en base a la hidrolización de ATP, en la cabeza de la miosina se producía la contracción muscular, ¿bien? Y todo este proceso necesita de no múltiples iones de calcio, de magnesio, necesita ATP, ¿bien? Necesita de NAT y FAT, que son especies reactivas, ¿bien? Y todo un índice y elevación de hidrógeno que de alguna forma generan un estrés a nivel musculoesquelético, pero este estrés después se empieza a traducir en adaptaciones sobre las vías de señalización anabólicas expresadas en la proteína mTOR, bien, la proteína mTOR, que básicamente lo que hace es permitir que esta pared, en la cual se iban agrupando los aminoácidos y las proteínas, pueda seguir creciendo. Y este crecimiento muscular se transmite no solo en un beneficio a nivel musculoesquelético, sino en un beneficio de mayor sustratos energéticos, un beneficio de un mejor perfil lipídico, un beneficio de un mejor perfil glucémico. Entonces, acá empezamos a entender un poco la fisiología de por qué el ejercicio es tan importante, tan importante, ¿bien? A nivel general, de la calidad de vida, ¿bien? Entonces, sabemos que hay tres estímulos fundamentales para garantizar este aumento de la masa muscular, ¿sí? Esta hipertrofia, ¿bien? Y el primero y principal es el estímulo. Si yo no tengo un estímulo, no puedo garantizar ninguno de los otros procesos fisiológicos que van a seguir conduciendo este proceso, ¿bien? Y uno es la tensión mecánica, que básicamente es el que el músculo esquelético va a ser respondedor a una carga externa, que esta carga externa tiene que ser similar, ¿bien?, a la carga interna que se va a producir, que básicamente es el mecanismo de adaptación que van a generar las fibras musculares, y que va a producir de alguna forma que en base a esta fuerza que se va generando, el organismo pueda estimular a posterior vías de señalización anabólicas, como habíamos dicho antes, impulsadas por esta proteína denominada mTOR. Bien, estas vías de señalización anabólicas entonces dependen enormemente de la tensión mecánica, que termina siendo el factor más importante para garantizar el aumento, no solo de la masa muscular, sino principalmente de la calidad de la masa muscular, ¿sí? Cuando hablamos de un músculo sano, de la calidad de masa muscular, hablamos de un músculo que no solamente es estético, sino de un músculo que puede trabajar en base al metabolismo, que ahora lo vamos a ir viendo de a poquito con lo que es el estrés metabólico, ¿bien? Entonces, la tensión mecánica funciona en base a diferentes mecanosensores que están en el uso muscular, que están en el músculo, que son usos musculares, que están en la fibra muscular, que son propios de esta fibra muscular y que son sensibles tanto a la magnitud del estímulo como a la duración de estas cargas del entrenamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Por eso hablamos de la importancia de la programación, porque si yo este estímulo lo voy cortando, una semana tengo ese estímulo, la otra semana no lo tengo, una semana lo tengo, la otra semana no lo tengo, y bueno, no va a haber adaptaciones, lógicamente. En cambio, si este estímulo está de forma disciplinada, de forma constante, el esfuerzo no se negocia, como decimos siempre, va a haber adaptaciones a nivel músculo tendinoso porque le va a permitir al músculo que vaya adaptándose tanto a nivel estructural como a nivel nervioso. Bien, recuerden que la hipertrofia no depende solo de músculo esquelético, no depende solo de factores estructurales, depende también de una unión neural que se produce con un nervio que manda ese impulso nervioso a la célula muscular. Bien, a través de estos receptores que van por el sistema nervioso y donde se empiezan a producir todas esas adaptaciones. Entonces, estos mecanosensores, de alguna forma que reciben este estímulo de la carga externa, del peso de la mancuerna que yo estoy utilizando, permiten generar la primera
digamos, impulso hacia esta mecanotraducción, donde las proteínas van a empezar a replicar su ARN y van a poder construir más fibras musculares o más puentes cruzados de actina-miosina, o van a poder aumentar su rango transversal de las fibras musculares. Entonces, sabemos que la tensión mecánica entonces termina siendo un factor fundamental. Bien, sabemos que el ejercicio es un estrés en donde los procesos anabólicos disminuyen y los catabólicos aumentan, pero a las posteriores horas, 3-4 horas, eso la balanza empieza a inclinarse a favor de todos los sistemas anabólicos y vías de señalización anabólicas, ¿bien? Porque la mecanotraducción en el ejercicio nos dice que va a proveer ese equilibrio muscular y esa supercompensación, que lo que hace es que básicamente un efecto ondulatorio en donde todos esos estímulos y todas esas vías de señalización se empiezan a activar después del ejercicio, ¿bien? Entonces, siempre y cuando se administren los nutrientes necesarios y apropiados, estamos hablando de alimentación, ¿bien? Y una recuperación, un descanso idóneo, todos estos procesos se van a llevar de forma adecuada, siempre y cuando se tenga paciencia y se respete la disciplina y el esfuerzo, ¿bien? Ya que si no hay una buena nutrición, no hay un balance proteico adecuado, principalmente las organizaciones dietistas nos hablan de 0,8, lógicamente esto está súper abajo, pero en realidad se tiene que hablar cuando hablamos de entrenar la fuerza, 1,4, 1,6, 2, 2,2 en algunos casos de proteína, gramo de proteína por kilogramo de peso corporal, teniendo en cuenta que un balance proteico alto en este punto es fundamental porque me va a ayudar a beneficiar no solo al aumento de la masa muscular, sino a la matriz de todo este tejido que necesita de alguna forma volver a adaptarse, ¿bien? Y a recuperarse, lógicamente. Son microrroturas que se van produciendo a nivel de la fibra muscular y necesita repararse, y se repara con más ladrillos, que son más aminoácidos, más proteínas, ¿bien? Sabemos que la tensión mecánica, entonces, como habíamos dicho, esta replicación de ARN permite de alguna forma que más células musculares puedan seguir trabajando, que más células musculares puedan seguir creándose por esta transcripción mecánica. Entonces, todos estos mecanosensores son fundamentales y se activan o se producen, de alguna forma, producen información en base a básicamente estar en un gimnasio agarrando una mancuerna y haciendo ejercicio, ¿bien? De forma constante, sistémica, y es básicamente lo que define lo que es el ejercicio. Pero hay otro proceso, ¿bien?, que también es importante, que es el estrés metabólico, que es el que se produce después de toda esta tensión mecánica. Sabemos que la tensión mecánica es el más importante, porque si no hay un estímulo no existe nada, ¿bien? Y esto va para los que dicen, como decía, yo lo había repetido en el curso de programación, pero para los que dicen que la dieta es el 80% y el ejercicio es el 20%, y es una estupidez porque lógicamente el ejercicio, si no hay estímulo, no sirve para nada todo lo anterior, porque el estímulo termina siendo la variable más importante. Yo puedo comer sano, me puedo alimentar correctamente, mi cuerpo no va a necesitar más que un 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, y voy a tener una salud aceptable siempre y cuando mi músculo empiece a empobrecer su calidad, empieza a tener sarcopenia, dinapenia. Entonces el estímulo es sumamente importante y el estímulo se consigue con la tensión mecánica, con todos estos mecanoreceptores y mecanotraducción que se produce a través del estímulo, ¿bien? Pero posterior a esto se produce el aumento de las especies reactivas de oxígeno, ¿bien? El ROS, el clásico ROS, que se genera con todo este estrés de todos estos desechos y todos estos sustratos que se están utilizando en la tensión mecánica. ¿Bien? Cuando estoy haciendo el ejercicio llega un punto que se empiezan a utilizar vías metabólicas, que son vías que van aportando diferentes combustibles para que yo pueda estar haciendo ejercicio, ¿bien? Entonces aumenta el reclutamiento de fibras musculares, aumenta la respuesta hormonal, se libera después posterior hormona de crecimiento, se libera testosterona, todas especies de andrógenos, ¿bien? Se va liberando cortisol cuando yo estoy haciendo ejercicio, un montón de adrenérgicos, oxitocina, ¿bien? Entonces toda esta producción también se va por parte del propio músculo, que empieza a liberar mioquinas o miocinas, dependiendo de la nomenclatura que utilicemos. Son como especies de hormonas que son liberadas por el tejido muscular y van a cumplir ciertas funciones sobre los demás tejidos de cara a señalizar qué se está haciendo, de cara a señalizar qué sustrato energético se está utilizando, ¿bien? Y cómo estamos, digamos, cómo está entrenando el cuerpo, darle esa memoria muscular en base a ciertas células satélite que se denominan, que son células que van dando vuelta y permiten que la mecanotraducción pueda llevarse a cabo, que es el aumento de la masa muscular, ¿sí? Entonces,
El estrés metabólico genera una especie de inflamación de muy bajo grado que se produce, porque es todo así, es una especie de desgaste y ese desgaste va a generar una supercompensación, como dice Sale, ¿bien? Que nos va a llevar a tener un músculo más fuerte, ¿bien? Entonces, tenemos que el estrés metabólico tiene su mayor interés e impacto frente a los procesos de ganancia muscular. Cuando nosotros hablamos de ganar masa muscular, el factor más importante es el estrés metabólico, no la tensión mecánica. Sí es cierto que la fuerza no se puede desligar de la hipertrofia, pero también es cierto que a medida que nosotros empezamos a ser más experimentados, cuando nosotros entrenamos la fuerza, generalmente necesitamos más de la tensión mecánica para ganar fuerza y necesitamos más del estrés metabólico para ganar hipertrofia. Esto a grandes rasgos, ¿sí? Porque no es explicar esto de la idea central de la charla. Pero también tenemos el daño muscular, que es otro proceso que se genera después de la tensión mecánica, después del estrés metabólico y a las horas posteriores empieza el daño, ¿bien? Por las cargas externas expuestas que generaron estas pequeñas microroturas de las fibras musculares, ¿bien? Pero, más que nada de las miofibrillas, ¿sí? Que son las que componen la fibra muscular. Que son dolores tardíos que aparecen en las 16-24 horas después del entrenar, ¿bien? Y que alcanza su máximo esplendor a las 48 horas. Bien, todo esto se produce en base a estas especies reactivas de oxígeno, exceso de hidrógeno, bien, a nivel ahí del citoplasma o sarcoplasma de la fibra muscular. Entonces, todas estas especies reactivas de oxígeno que van generando todo este estancamiento de todos estos metabolitos van generando lo que son molestias a nivel muscular. Cuando uno recién empieza con estos estímulos, pasa que si yo no sé controlar y busco si no hay daño, no hay progreso, y agarro a alguien principiante que recién empezó en el gimnasio y empiezo con esta teoría de si no hay daño, no hay progreso, y a las 2 semanas ya me mandó el carajo y no fue más al gimnasio. Entonces es muy importante tener en cuenta que el cuerpo necesita su tiempo para adaptaciones y necesita que esas cargas externas sean las adecuadas. Si yo le doy la pesa más pesada que encontré en el gimnasio, porque quiero demostrarle que puede levantar mucho peso, al otro día no va a ir más, lógicamente, porque no va a tener adaptaciones, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante pensar en las adaptaciones y trabajar correctamente para que después no pase esto de decir, bueno, en el gimnasio no es muy importante o no es esencial porque lógicamente no trabaja en base a la prevención. Y sí, siempre y cuando haya una periodización correcta para trabajar en base al entrenamiento de fuerza, va a ser fundamental en la salud y la calidad de vida de esa persona. Bien, y imagino si entrenarán gente o ustedes mismos que estarán expuestos al ejercicio o a cargas externas, se darán cuenta los múltiples beneficios que tiene el ejercicio en su cuerpo, en su metabolismo, en su mente o en lo que ustedes hayan podido experimentar. Pero también sabemos que hay otros mecanismos que no se hablan tanto quizás de los autores más conocidos, pero que son el sistema endocrino, ¿bien? Toda esta liberación de IGF-1, que es el factor de insulina, ¿bien? La hormona de crecimiento, la testosterona, son hormonas que de alguna forma van delimitando y van guiando a este equilibrio que se va a producir a nivel proteico y a nivel de adaptaciones. Entonces, tanto el sistema endocrino como las mioquinas que habíamos dicho que se producían en el músculo esquelético cumplen roles fundamentales para generar también adaptaciones a nivel nervioso y a nivel muscular. ¿Bien? Pero bueno, vamos a meternos de lleno entonces en el segundo pilar. Dijimos que el primer pilar era la actividad mitocondrial, que era el fitness cardiorrespiratorio, tener una mejor capacidad cardiovascular iba a ser fundamental para evitar el riesgo de hospitalización o el riesgo grave por COVID-19, pero muy poco se habla de la fuerza muscular. ¿Y qué rol cumple la fuerza muscular? A sabiendas de todo esto que venimos diciendo y todo lo que venimos explicando, ¿bien? Que no es algo, digamos, que si bien nosotros lo comunicamos, es algo que está en múltiples estudios, bien, que se viene hablando muchísimo, bien. Sabemos que el músculo es uno de los primeros tejidos agredidos en la presencia del tan conocido virus, qué loco, ¿no? Así como en el cáncer, como hablaba Juan, que hablaba de la caquexia es uno de los estados más horribles y más graves que se producen en múltiples enfermedades y enfermedades serias como por ejemplo es el cáncer. Sabemos que cuando la persona que está con cáncer entra en el periodo de caquexia, está en un periodo donde el catabolismo y la degradación hipercatabólica que se produce a nivel del músculo, del tejido musculoesquelético es tan grave que el metabolismo empieza a absorber o a tratar de consumir todo lo que encuentra. Entonces la persona se encuentra súper débil, tiene un sistema inmune bajísimo, ¿bien? Muy pobre sus defensas, entonces cualquier afección que venga de afuera, obviamente lo va a terminar, va a aumentar su riesgo de morbilidad. Entonces sabemos que la falta de masa muscular de por sí sabemos que es grave, ¿sí? Sabemos que las personas con diabetes también,
digamos, el entrenamiento de fuerza tiene múltiples beneficios a nivel de la regulación de los niveles glucémicos en sangre. Entonces, una persona que no está expuesta al entrenamiento de fuerza y no puede controlar todos estos procesos que son la glucólisis, la glucogenólisis o gluconeogénesis, que son procesos que administran y permiten digamos, el recorrido factible de todo lo que son la glucosa, que es un nutriente esencial, y se produce también resistencia a la insulina. Entonces sabemos que el tejido muscular es importante y el ejercicio de fuerza es importante para aumentar la actividad de estos receptores de insulina, bien, para que entre la glucosa y pueda ser utilizada mejor, para que el hígado trabaje mejor, personas que tienen hígado graso. Entonces, si nosotros acá de antemano ya sabemos que este virus de alguna forma empieza a agredir el tejido muscular, produciendo una mialgia, bien, apareciendo en los primeros días de la infección, donde después vemos que se empieza a producir lesión muscular, donde vemos que una persona después se siente mucho más cansada, bien, con esto que se denomina rhabdomiolisis, bien, básicamente es mucho dolor muscular. De hecho, si vemos a alguien que tuvo este virus, vamos a encontrar que tiene mucho dolor muscular, que le duelen los huesos, los músculos, que es un síntoma que digamos, se ha visto mucho, no es que todo lo tenga, porque vemos que es muy impredecible todavía, es muy nuevo, muy impredecible y afecta de múltiples maneras, ¿bien? Sabemos que el músculo entonces está totalmente agredido, porque lógicamente el músculo es garante y es uno de los partícipes más importantes en el metabolismo, ¿bien? Entonces, toda esta tormenta de mioquinas que se produce en base a este virus, ¿bien? Termina generando lesiones musculares, termina generando proteólisis, que es la degradación de masa muscular, la degradación de proteínas propias que ya están en el cuerpo, y junto a inactividad física todo esto termina desencadenando en un riesgo de rhabdomiolisis, de dolor muscular severo, de mareos y de altos niveles de fatiga. Bien, entonces empezamos a entender por qué un poquito la fuerza muscular termina siendo y la masa muscular termina siendo importante. Hablamos de la fuerza muscular porque la fuerza es el motivo principal, así como hablamos de tensión mecánica, es el motivo principal para que el músculo se mantenga sano, se trabaja a través de la fuerza. También sabemos, bien, que desde la fuerza de agarre, la fuerza de prensión manual, que es algo que se mide muy fácil, se puede determinar un indicador muy simple de independencia motriz. Con simple, como nos dice este estudio, acá este estudio es, si no me equivoco, el de Wang, acá hay colaboradores, que nos dice, nosotros vemos acá unos pequeños gráficos, ¿bien? En donde aquellos que tenían mayor fuerza, generalmente más de 50, más de 54, de fuerza manual, del grip de dinamometría, les daba que tenían una mejor salud metabólica, ¿bien? Y reducían el riesgo de afección cardiometabólica. Y aquellos que tenían menos fuerza, menos de 30, por ejemplo, generalmente le pasaba mucho a personas muy envejecidas o que nunca, o sea que habían estado mucho tiempo expuestas a un proceso largo de sedentarismo, tenían una vulnerabilidad muy grande. En este estudio no se habla de lleno del virus, pero tiene mucha correlación, porque después sale otro estudio más nuevo, ¿bien?, que habla sobre el rol de la pandemia y se evalúa la fuerza de agarre y se ve que los correlativos que se daban en este estudio son muy similares. Un dinamómetro se puede conseguir en cualquier lado, ahora en Mercado Libre aumentaron, pero no recuerdo el valor exactamente, pero esto es un dinamómetro, por ejemplo, donde nosotros apretamos y nos mide la fuerza manual. ¿Sí? Nos da la fuerza de un lado, apretamos, tomamos la fuerza del otro y podemos sacar el promedio. ¿Bien? Entonces, y es un indicador de fuerza muscular, puede ser un indicador correlativo a la fuerza muscular. La fuerza de agarre, un indicador de correlativo a la fuerza muscular. La fuerza muscular es un correlativo, un indicador como biomarcador de salud. ¿Bien? Entonces vamos hilando de a poquito para ver de qué forma simple se puede llegar a evaluar o a entender si una persona tiene su músculo sano, ¿bien? O si está cerca de tener dinapenia o no. Sabemos que la dinapenia es la pérdida excesiva de fuerza muscular y de expresión muscular. Entonces, sabemos que de primera línea, entonces, que la fuerza es importante de cara a evitar la vulnerabilidad del virus, ¿bien? Observándose estados basales de desnutrición proteica e inflamación sistémica de bajo grado en la mayoría de las personas que han fallecido, digamos. Cuando hablamos de inflamación sistémica de bajo grado, hablamos de una inflamación que se produce generalmente por una
aumento de ciertas adipoquinas porque hay mucho tejido adiposo, y tejido graso visceral. Entonces se crea todo un entorno inflamatorio que termina afectando la calidad del músculo. Esto es como una balanza. Usted tiene el tejido adiposo y el tejido muscular. El tejido muscular libera mioquinas que son antiinflamatorias o proinflamatorias en el caso cuando estamos entrenando, pero son antiinflamatorias y aumentan, digamos, la actividad a nivel de múltiples sistemas. Y tenemos el tejido adiposo, que es un gran reservorio que tiene en sus células grasas, libera adipoquinas, que estas adipoquinas generan un entorno de inflamación, de que va de alguna forma entorpeciendo a todos los procesos que quieren garantizar la homeostasis, que es el equilibrio metabólico. Entonces, dicho esto, terminarían empobreciendo la calidad y el acceso de múltiples agentes patógenos porque estaría entorpeciendo en definitiva el sistema inmunológico. Entonces, personas metabólicamente enfermas terminarían siendo un factor de gran riesgo, principalmente por tener atrofia muscular, que es sarcopenia, ¿bien? Disminución o cantidad de masa muscular por debajo de los valores normales, ¿sí? Pérdida de la fuerza, dinapenia, y coincidente también, la mayoría de sujetos con peor sintomatología o estado más grave causado por COVID-19, realmente eran estas personas que tenían mucho sobrepeso graso, ¿bien? Entonces, la falta de músculo debería ser un problema primario. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo a veces se centra en la grasa, en el tejido adiposo, pero no se centra en el músculo. Entonces, si nosotros tenemos una persona con obesidad mórbida, bien, con mucho sobrepeso, y nos centramos solamente en que pierda peso, pero en ese afán, porque pierda peso, olvidamos el músculo, y encima esa persona tenía sarcopenia inducida por la obesidad, porque sabemos que el tejido adiposo genera pérdida de masa muscular, el exceso. Entonces, ¿qué va a pasar con este poco músculo que tengo? Se empieza a empobrecer más y cuando quiero acordar, ya todo este sistema y todo este sistema de redes que benefician a la salud van a empezar a funcionar mal. Entonces, tenemos un sistema inmune pobre que se va a ver afectado por múltiples virus que quieren ingresar. Entonces, adipoquinas elevadas, estamos hablando de estas hormonas que se liberan o estas miocinas que se liberan por el tejido adiposo, y mioquinas empobrecidas, logran que la relación índice tejido adiposo y músculo se incline a favor del tejido adiposo. Y en un ambiente sarcopénico, un ambiente donde hay muy poca masa muscular, estas adipoquinas terminan generando más inflamación, mucha más inflamación, más estrés oxidativo, y se vuelve un entorno hipercatabólico a nivel del músculo y muy rico a nivel del tejido adiposo, que termina generando hígado graso, síndrome metabólico, obesidad y empobrece el sistema inmunológico. ¿Bien? Todo esto hablando, nosotros siempre ponemos como primero y digamos como factor principal el tejido musculoesquelético. Hay contextos y contextos. Nosotros estamos hablando como rol preventivo de la importancia de la masa muscular, quiero destacarlo, ¿sí? Entonces, porque la falta de músculo y la inflamación de bajo grado son los artistas primarios en el desarrollo de estas tormentas de citoquinas que se producen por este virus. ¿Bien? Este virus, no sé si han tenido gente cercana que lo ha tenido o demás, pero en la mayoría de los casos se ve dolor muscular, se ve dolor de huesos, se ve mucha fatiga, se ve mucha desmotivación de cara a volver a entrenar, ¿bien? Entonces, son factores que terminan también, hay que tenerlos en cuenta, porque terminan siendo efectos secundarios muy importantes, ¿bien? Entonces, las mioquinas, como su función en la salud, hay que entender que tienen funciones específicas a nivel de todo lo que es la interleucina 6 y la iricina, que son mioquinas especializadas. La iricina tiene mucha función, de hecho ahora en los últimos estudios que he leído, muchos de los beneficios del ejercicio físico se están explicando a través de la iricina, que es esta proteína liberada posterior al ejercicio. Y la interleucina 6, que ya se conocía hace mucho, que tiene todos estos efectos antiinflamatorios de los que habíamos hablado. ¿Bien? Teniendo funciones muy importantes, no solamente en el mismo músculo esquelético, sino también en demás órganos. ¿Sí? Entonces, las mioquinas, que son, digamos, los trabajadores más importantes de este pilar, que es la fuerza muscular, porque van a trabajar sobre el metabolismo y van a evitar que se aumente el riesgo de acceso de COVID grave, terminan siendo
los actores fundamentales y desconocidos en muchas de estas medidas restrictivas, ¿bien? Que lo que buscan de alguna forma es que la persona esté quieta en un lugar específico, ¿bien? Y con esto no quiero decir que estoy en contra de cualquier medida restrictiva, de encierro y demás, ¿sí? Estoy en contra, de alguna forma, de todas las medidas mal aplicadas en su momento, ¿sí? Porque lógicamente ahora no tiene sentido estar encerrado en cuatro paredes cuando sabemos que todas las afecciones ya están, cuando sabemos que hay una posible cura, que son las vacunas, ¿bien? Y cuando sabemos que el ejercicio físico es de suma importancia en una población que está con un riesgo metabólico tan alto, ¿bien? Por si fuera poco, además de esta tormenta de citoquinas, interfieren con las hormonas que promueven la integridad del músculo, como por ejemplo la testosterona. También se empobrece la relación de testosterona, entonces yo digo que este virus está empobreciendo la relación de testosterona, está afectando también al músculo, porque lógicamente el músculo necesita, dentro de sus vías de señalización, el aumento de la testosterona, hormona de crecimiento, etc. Entonces, ¿qué estrategias en pos a mejorar la calidad muscular y salud nos brindan algunos estudios, como los vemos acá abajo, y que el maestro Roggi nos está haciendo caso? Se ha mostrado que ciertos medicamentos antivirales ofrecen un daño grave hacia el tejido muscular. ¿Bien? Esto voy porque yo siempre hablo de que muchos profesionales lamentablemente han sido instruidos o han sido, digamos, formados, que no está mal, repito, no está mal, pero en este contexto a veces es muy equivocado, a trabajar sobre la enfermedad solamente, ¿sí? Y se le ha dado, por ejemplo, al médico un rol de Dios, en donde tiene que saber todo, y no es así, ¿bien? El médico tiene su ciencia, tiene su campo, ¿bien? Y muchas veces esto de no trabajar en un enfoque multifactorial, donde lógicamente el entrenador ha quedado totalmente desligado, ¿bien? Porque, digamos, no es solo por tu falta de conocimiento, porque hay muchos entrenadores que saben muchísimo, ¿bien? Sino principalmente porque el que prescribe y que debe saber de ejercicio es el entrenador, ¿bien? Él es el que debe de alguna forma aplicar todas estas metodologías que permiten el aumento de la masa muscular, el desarrollo de la fuerza, ¿bien? Y por otro lado está el nutricionista que debe orientar su práctica a crear un buen balance de proteínas, a hablar con el entrenador, a hablar con el médico. Y creo que cualquier patología, la que fuera, sería controlada de forma eficiente, ¿bien? Y uno de los problemas principales es que se le da toda la tarea al médico para que prescriba todo, ¿bien? Y él no tiene por qué saber de nutrición, no tiene por qué saber de ejercicio, y más aún si piensa que sabe, porque termina haciendo las cosas mal. Manda a caminar a un obeso con poca masa muscular, ¿bien? Le prescribe una dieta totalmente baja en calorías a alguien que tiene que ganar masa muscular. Y no estoy diciendo con esto tampoco que los entrenadores nutricionistas sepan, sino que este enfoque multifactorial quizás sería una de las soluciones más interesantes de cara a prevenir el acceso a múltiples enfermedades cardiometabólicas, que algo que parece fácil, pero lógicamente es muy difícil. Entonces, sería lógico pensar que una de las formas más interesantes de prevenir esta atrofia, este descenso de la masa muscular y este empobrecimiento de la calidad muscular a nivel metabólico, se traduce en un entorno metabólico alterado, que es la consecución de una correcta nutrición, poniendo el acento en un balance proteico y en el entrenamiento de fuerza. Entonces, el entrenamiento de fuerza sería sumamente importante, un balance proteico también, una nutrición correcta también, un descanso correcto también para el estrés. Y serían los eslabones más importantes, serían los tres pilares fundamentales para que una persona sea saludable. Todo lo que va después, medicamentos, bien, está bien, son para evitar, digamos, el decrecimiento y el empobrecimiento de esa afección que ya está, ¿bien? Perdón, el aumento de esa infección que ya está, bien, pero porque ya está, bien. Ahí es donde empiezan a actuar los medicamentos. Pero sabemos, y es de múltiple evidencia por una persona con cáncer, bien, que el ejercicio del entrenamiento de fuerza ayuda a los efectos de la quimioterapia, que un entrenamiento de fuerza ayuda al efecto de la metformina en las poblaciones con diabetes tipo 2, que todos los medicamentos, siempre y cuando apunten a un eje específico y tengan buena evidencia científica, aumentan su eficiencia siempre y cuando haya actividad de por medio, que haya movimiento, que haya entrenamiento de fuerza, que haya una correcta nutrición. Y muchos a veces se centran solamente en el rol farmacológico. Y ahí es donde se tapan pozos. ¿Bien?
Por otro lado, sabemos que la evidencia científica actual nos muestra que el empobrecimiento del músculo en sujetos con o post-COVID que ya tuvieron, al igual que en pandemias anteriores, muestra una fuerza muscular reducida. Bien, estos estudios nos muestran que, estos dos que abajo, que muchas personas que tuvieron perdieron masa muscular. De hecho, lo pude connotar en una antropometría, por ejemplo, una persona que hizo hace muy poquito que tenía COVID. Se hace una sola, no es para gastarse de decir que todos pierden masa muscular, pero uno leyendo esos estudios empieza a visualizar un poco que a veces lo que hace en la práctica. Bien, empiezan a tener también dificultades respiratorias y mucha fatiga, como veníamos diciendo. Y se ha mostrado como una posible alternativa, bien, la importancia de la fuerza muscular en adultos mayores principalmente, por el proceso de envejecimiento y esta resistencia anabólica que tienen. Y donde se ha observado que en múltiples metaanálisis los suplementos de proteína, whey protein, el suero lácteo, bien, proteínas y una buena dosis de vitamina D podrían ser opciones más que fiables, bien, más que fiables para mantener el sistema inmunológico fuerte, bien, y mejorar un poco la masa muscular en pos a tener el acceso a este virus, ¿sí? ¿Por qué la vitamina D? Varios estudios, unos hizo en Italia, mostraban que el 83% de las personas que murieron tenían hipovitaminosis D, bien, deficiencia de vitamina D, bien. Paradójicamente, estos receptores que están en el músculo, perdón, en el tejido adiposo, al mismo tiempo que aumentaban la tormenta de citoquinas, bien, al mismo tiempo que aumentaba la tormenta de citoquinas, también se sabe que la célula grasa absorbe, bien, esta lipohormona que es la vitamina D, es una hormona la vitamina D. Entonces, no alcanza a veces con las horas adecuadas de tomar sol. Y ni hablar con las personas que están encerradas, tuvieron 8 meses encerradas, no tomaron sol, tuvieron todo el día mirando la novela y mirando Netflix, y encima, bien, los agarra el virus. No hicieron un carajo, no entrenaron, comieron mal, miraron Netflix, y encima tenían vitamina D baja. Listo, ¿bien? Entonces tengan en cuenta que el contexto al cual nos están invitando muchas veces no es el adecuado, ¿bien? No es el adecuado. Además del balance proteico, se sabe que la proteína es un nutriente que menos se genera a consumir porque realmente se consume mucho carbohidratos, aumenta la palatabilidad, como veíamos en las estadísticas, y todo termina entrando en un círculo vicioso, que lógicamente no es culpa de esa persona que está entrando en ese círculo vicioso, porque jamás se va a dar cuenta, ¿bien? A no ser que en la televisión empiecen a hablar de la importancia de la vitamina D, la importancia de los suplementos de proteína, la importancia del entrenamiento de fuerza. ¿Ustedes vieron eso en la televisión? Yo no lo vi, por eso les pregunto. Y después, sabemos que los gimnasios son fábricas en donde se puede enriquecer y mejorar la calidad del músculo, porque trabajamos en base a eso, entrenar a un estímulo externo que mejore la calidad del músculo, principalmente gimnasios en donde se trabaje con el entrenamiento de fuerza. Un agente liberador de mioquinas antiinflamatorias que no solo nos van a volver más fuertes, sino principalmente más sanos, ¿sí? Ya en el siglo XXI es donde se empieza a entender que el músculo es sinónimo de salud metabólica y no de un capricho estético, como decía Juan anteriormente, ¿bien? No se entrena muchas veces por estar mejor estéticamente, se entrena porque queremos mejorar la salud. Muy bien, bueno, gracias a todos por estar presentes. Vamos a hablar un poquito de las conclusiones que hemos sacado de esta presentación. El entrenamiento de fuerza es una capacidad fundamental necesaria para fortalecer todos los movimientos y acciones de la vida diaria. Eso no cabe en dudas. Si nosotros entrenamos patrones de movimiento, empuje, alejar cosas, tracciones, traer cosas, dominante de rodillas, sentarse y pararse, dominante de cadera, agarrar cosas del suelo, levantarlas, ¿bien? Estabilización central, trabajos donde cualquier fuerza externa no quiera perturbarme. Estoy trabajando sobre las actividades de la vida diaria y eso me da mayor independencia motriz. Pese a esto, se debe tener una formación general que primero estimule y desarrolle y maximice todas las capacidades o cualidades físicas por igual, ¿sí? Teniendo siempre presente que la fuerza también es un indicador de salud, ¿bien? Creando acciones clave sobre el metabolismo al actuar en la expresión del desarrollo muscular como órgano endocrino. Vimos las mioquinas, las funciones de las mioquinas, entonces sabemos que no es solo músculo, sabemos que el músculo no es tensión mecánica y nada más, hay todo un estrés metabólico, hay toda una liberación de ciertas hormonas que actúan en todos los sistemas en general. Por otro lado, los ejercicios deben ser seleccionados cuidadosamente, y esto es responsabilidad del entrenador, no solo en base a gustos o métodos del entrenador, ¿bien? Sino a todas aquellas
que se adapten a lo que veníamos diciendo anteriormente, al contexto de individualidad y al contexto de especificidad y al contexto propio de cada sujeto, cada persona que trabaja en una oficina, que trabaja donde sea, donde nosotros sepamos de alguna forma darle qué ejercicios darle y cómo dárselos. Eso es rol del entrenador. ¿Bien? Y ahí recae la responsabilidad del entrenador cuando se pierde la adherencia, porque si una persona no tiene adherencia, todo lo que es el control del volumen, la intensidad, la frecuencia, la densidad del entrenamiento no tiene sentido, ¿bien? Porque si esa persona no va al gimnasio, las veces que tiene que ir, no va a lograr nada, ¿bien? La filmina anterior. Bien, ahí pasamos a la filmina anterior. Recordar siempre que estar quieto no es la solución, ¿bien? No es ninguna solución estar quieto. De hecho, ya a los últimos estudios, lo que marca la evidencia, o por lo menos lo que yo he leído, no he leído ni un estudio que diga lo contrario, estar en reposo más de 2 semanas no tiene ningún sentido, por más que me haya quebrado o tenga alguna afección patológica, a no ser que esté en terapia, lógicamente, pero el reposo no es sinónimo. En 2 semanas se pierde masa muscular, en 2 semanas se empieza a entorpecer todo lo que son los procesos y liberación de sustratos energéticos, a nivel que se empieza a perder la fuerza, etc. Se aumenta la dependencia motriz y también se afecta al metabolismo. Entonces, el reposo no es solución de nada, estar quieto no es solución de nada, ¿bien? De otra forma, solo se va a aumentar el riesgo de problema. Una forma simple de aumentar, de empobrecer, la calidad de vida y el riesgo de hospitalización por COVID es olvidarse que el músculo es un órgano que debe estar sano, fuerte para luchar. ¿Bien? Como habíamos dicho en la mención anterior. ¿Bien? El león no va a sus presas más fuertes, va a sus presas más débiles, aquellas que no tienen las características necesarias para poder defenderse. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos todas estas virtudes trabajadas, el virus nos va a agarrar, pero quizás el efecto no sea tan grave. ¿Bien? No sé si se comprende eso. Vamos a la filmina anterior. Bien. Ahí está, ¿qué le querías una foto? No, acá nos preguntan, ese por los gimnasios son fábricas para sacar la foto. Ahí está. Ahí pasamos a la filmina anterior que nos habían pedido y volvemos. Si no hay ninguna pregunta. Si no, después volvemos de nuevo, no se preocupe. Seguimos con las conclusiones. Son conclusiones que vamos sacando de todo esto que venimos diciendo. Si pueden coincidir o no. No existen métodos mágicos ni mejores. Lo mismo sucede con las formas o cualidades de trabajo. ¿Bien? Cada plan de entrenamiento debe ser único y formulado en base al contexto. Esto lo decimos siempre. ¿Bien? Y en el caso de esta pandemia, lograr adaptarse y crear adherencia de los entrenados es fundamental. Que el entrenado tenga ese deseo de entrenar. Me ha pasado, cuando nos cerraron los gimnasios sin motivo, estaba todo abierto, los gimnasios nos quisieron cerrar acá, que nosotros habíamos creado mucha adherencia a muchos de nuestros entrenados y cuando nosotros quisimos luchar por eso, teníamos un montón de gente que contaba sus experiencias, contaba lo que le hizo, cómo mejoró su diabetes, cómo mejoró su masa mineral ósea, cómo mejoró su glucemia, cómo mejoró su composición corporal, que tenía mucho estrés, que tenía mucha ansiedad y que el ejercicio fue una forma de canalizar todo eso. Y esa gente salía a luchar porque los gimnasios hablan con nosotros, ¿bien? Ahora, si nosotros tenemos mucha gente que no generó adherencia al gimnasio, lógicamente va a decir que el gimnasio está abierto, ciérrenlo, que se están contagiando todos, porque lógicamente ellos no están leyendo la evidencia y no saben todo esto, ¿bien? Ellos hablan en base a lo que ven en los medios de televisión, ¿sí? Entonces, a veces ahí hay un poco de responsabilidad también de los entrenadores, un poco de responsabilidad de no transmitir todos estos mensajes con la gente, ¿bien? Entonces, la fuerza no es una opción o un método, como decimos siempre, el entrenamiento de fuerza es una base sólida y necesaria para mejorar la calidad de vida y el rendimiento en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Ya pasamos el confinamiento, siguen las restricciones y la calidad muscular se deteriora en poblaciones vulnerables de riesgo grave por COVID. Es hora de luchar por demostrar que los gimnasios son espacios seguros, que los entrenadores son agentes de salud, donde buscamos prevenir, ¿bien? Y que uno de los roles más importantes que cumplimos es el de la prevención para evitar o reducir el riesgo de hospitalización al trabajar o actuar directamente sobre el problema, ¿bien? Que es la salud de las personas con afecciones metabólicas ya preexistentes y que tienen un riesgo de morbilidad mucho más alto, ¿bien? Entonces, el ejercicio de salud, y pobre de aquel que por quedarse quieto y encerrado le esté haciendo un bien a la humanidad, ¿bien? Tenemos las fuentes bibliográficas que usamos en toda esta presentación. Son muchas, ¿bien? Muy bien. Bueno, y este fue el webinar gratuito de hoy, donde hablamos especialmente de la fuerza muscular como un marcador de salud.
Espero que les haya sido de ayuda. Recalco, todo lo que son conclusiones son opiniones nuestras de lo que fuimos leyendo. Nosotros lo que hicimos fue exponer un poquito lo que hemos leído de esta evidencia. Queremos compartirlo, ¿bien? Si nos pueden etiquetar en alguna historia de Instagram, genial, todo suma, ¿bien? La idea también es promocionar un poco este curso que viene, que es selección y técnica de los ejercicios de fuerza. Todos aquellos que hicieron de programación van a entender que una vez que nosotros programamos todos los ejercicios se van a encontrar con los problemas de cómo se hace ejercicio, qué ejercicio es mejor que en el otro, bien, cuál ejercicio es mejor, cuál se me conviene, cómo analizo biomecánicamente ese ejercicio, bien, o qué tengo en cuenta, cómo puedo armar progresiones para un ejercicio específico teniendo en cuenta el contexto. Todo eso vamos a tratar de responderlo en estos 5 encuentros intensos que se van a dar cada sábado en este curso de selección y técnica de los ejercicios de fuerza. Bien, básicamente son 15 horas intensas de formación donde vamos a ver no solamente teoría acá en la pantalla, sino también práctico. Vamos a ir con los chicos a hacer los ejercicios para tratar de ayudarlos y que ustedes los puedan graficar en sus planillas o sus diarios de entrenamiento con su gente o con ustedes mismos. Si no hay ninguna pregunta con respecto a este webinar, ya lo damos por finalizado. Bien, antes que nada agradecerles a todos. Si pueden compartir la información, como siempre les decimos, nos encanta, porque creo que es la mejor forma de demostrar que a alguien le gustó algo es compartiéndolo con demás personas para mostrar que hay interés y que podemos seguir transmitiendo este tipo de mensajes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les mandamos un gran abrazo con Juan. Y bueno, gracias por estar ahí. Hemos grabado todo, lo vamos a subir al canal, a nuestro canal de YouTube. Así si lo quieren volver a ver, lo van a tener ahí. ¿Bien? Porque la verdad que nosotros fue muy productivo. Esperemos que para ustedes también. ¿Sí? Les mando un fuerte y gran abrazo. Y sigan siendo inculcadores de movimiento, que el movimiento y el ejercicio son salud y vida. ¿Bien? Un abrazo grande. Cuídense mucho.